A pesar de su corta edad, Kevin, de 7 años, era un niño muy responsable. Sus padres no podían estar más orgullosos por lo cariñoso y atento que era su hijo. Además, siempre intentaba ayudar a los demás. Una muestra de ello fue cuando Kevin defendió a una compañera de clase del ataque de un perro callejero. No se sabe qué le pasó al animal, pero justamente eligió a esa niña como su víctima. Es posible que con sus descuidos movimientos, la propia chica provocara el ataque del perro callejero. Kevin no tuvo tiempo de razonar, por lo que agarró el primer palo que encontró y ahuyentó al animal. Al mismo tiempo, el niño se cayó de rodillas cuando al perseguir al perro tropezó con un adoquín del suelo. Kevin estaba herido, pero aguantó con todas sus fuerzas para no comenzar a llorar. Cuando su madre volvió del trabajo y vio a su hijo sentado en el césped, su corazón le dio un vuelco. «¿Pero qué ha pasado esta vez? Dime, ¿cómo te las arreglaste para ponerte las rodillas así?», preguntó Rachel con el ceño fruncido. «Mamá, créeme, no había otra forma. Cristina es solo una pequeña niña y ningún adulto estaba cerca. Ella podría haber salido herida, tuve que perseguir a ese perro», respondió Kevin tratando de justificarse. «Hijo, pero ese perro también podría haberte atacado a ti. Es muy peligroso». «Está bien, vamos a entrar en casa. Quiero darte algo sabroso de comer a mi pequeño héroe», dijo Rachel, alborotando el cabello sedoso de su hijo. Como ella sabía, el padre del niño andaba entretenido con su Chevrolet en el patio trasero y ni siquiera se había dado cuenta de que su hijo se había peleado con un perro. James Anderson estaba acostumbrado a que su hijo a menudo se metiera en historias, tratando de ayudar a otros con sus problemas. Por supuesto, el hombre trataba repetidamente de apaciguar el instinto salvador de Kevin sin herir el alma vulnerable del niño. Desde que por primera vez cruzara el umbral de la puerta del jardín de la infancia, Kevin se comportaba como si ya fuera un adulto a pesar de tener tan solo 3 años. En esa época, casi nunca había problemas con Kevin, gracias a su naturaleza complaciente y su buena educación. «Cuando su hijo está en grupo, puede estar seguro de que habrá orden y calma», dijo la señora Watkins, quien trabajaba como profesora en el jardín de infancia. «Gracias, creo que cuando Kevin vaya al colegio no tendrá tiempo para hacer todo eso», respondió Rachel sonriendo. En el fondo, la mujer estaba muy contenta de que su hijo tuviera esos valores. Para sorpresa de los padres de Kevin, el asunto con el perro callejero salió a la luz en las noticias de la televisión local. La hazaña de Kevin fue grabada por una cámara de vigilancia instalada en la fachada de la casa que estaba justo enfrente de la escena. En ese instante, el valiente niño de 7 años se convirtió en un héroe para su ciudad, aunque era poco probable que en ese momento Kevin estuviera pensando en la fama o en el reconocimiento. El niño lo hizo porque no sabía reaccionar de otra manera. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Ya eres todo un hombrecito», dijo James Anderson y apretó a su hijo contra él. «Papá, cuando sea mayor seré abogado. Ellos solo defienden a los delincuentes por dinero. Pero yo solo defenderé a los inocentes y a los que no tienen dinero para contratar un abogado», dijo Kevin orgulloso. Tras las palabras del niño, los padres se miraron sorprendidos y sin decir ni una palabra se rieron. «Cuando crezcas serás nuestro protector», dijo Rachel y acarició suavemente a su hijo en la cabeza. Al mismo tiempo, James creía que cuando Kevin creciera, sus sueños cambiarían y tomarían otros caminos inherentes a un adulto. El resto del verano pasó volando y Kevin esperaba con ansias el día en que finalmente iría al colegio. La noche anterior al gran día, el niño no podía conciliar el sueño, dando vueltas en la cama imaginando cómo se sentaría en el pupitre del colegio al día siguiente. Finalmente logró quedarse dormido, cayendo en un sueño profundo. Kevin soñaba con libros de texto que nunca acababan y montañas de cuadernos que tenía que completar. Mónica solo tenía 17 años cuando conoció a Steven. Los jóvenes sintieron de inmediato una fuerte atracción y terminó en amor a primera vista. Stephen provenía de una buena familia, respetada en la ciudad y nunca pasó por apuros económicos. Pero los padres de Mónica, por el contrario, no llevaban un buen estilo de vida y por lo que la joven recordaba bebían mucho. Por aquella época sorprendía que la niña, con una familia tan marginal, no terminara en un orfanato. Probablemente esto se debía a sus vecinos, que a menudo se llevaban a la niña a su casa a pasar la noche para que no escuchara los gritos de sus padres borrachos. De esta forma creció Mónica, quien con el tiempo se convirtió en la hija adoptiva de casi todos los vecinos de su calle. A pesar de ese estilo de vida tan agitado, la niña creció hasta convertirse en una verdadera belleza. Así fue como Stephen Goodman, una vez que vio a Mónica en un supermercado, se enamoró perdidamente de ella.
Una vez presentados, los jóvenes comenzaron a hablar y sin darse cuenta terminaron hablando en la calle y en un parque con sombra. Sin ocultar su admiración, Mónica escuchó a aquel chico guapo que resultó ser un buen conversador. A la joven le gustaba estar con el tranquilo y razonable Stephen, junto a quien se sentía cómoda y muy tranquila. Desde aquel memorable encuentro, los jóvenes comenzaron a verse casi a diario, experimentando una atracción irresistible el uno por el otro. Cuando Mónica cumplió 18 años, Stephen decidió presentársela a sus padres. En parte, este encuentro tenía como fin proponerle la intención de casarse con Mónica ya que ya no podían vivir separados. Desafortunadamente la cena fue tensa y los padres de Stephen no les gustó la elegida de su hijo. Y sobre todo la señora Goodman insistía en que quería ver a una persona completamente diferente al lado de su hijo. «Hijo, ¿por qué quieres estar con esta mendiga? ¿Solo tienes ojos para ella?» «Sí, ella te hará un desgraciado y acabará con tu carrera. Escucha el consejo de tu madre, déjala y búscate una joven más digna de ti», dijo la mujer mirando ansiosamente a los ojos de su hijo. «Mamá, ya soy un adulto y tengo derecho a decidir por mí mismo qué hacer, por eso en este caso no necesito tus recomendaciones», respondió Stephen con bastante brusquedad. Lamentablemente en ese momento entró Mónica a la cocina, quien se convirtió en testigo de esa conversación. Las mejillas de la joven se sonrojaron al darse cuenta de que su futura suegra la odiaba. «¿En qué estás pensando? El joven solo tiene 20 años. Tiene toda la vida por delante, necesita trabajar, hacer carrera y lo obligas a casarse contigo», espetó la señora Goodman con saña sin apartar los ojos de su odiada nuera. Incapaz de soportar el resentimiento, Mónica se despidió secamente y salió. Las lágrimas corrían por su rostro sonrojado, pero no sentía ningún alivio. Rápidamente Stephen siguió a su novia y no la dejó sumergirse en el dolor y la tristeza. El joven quedó impactado por el comportamiento de sus padres. No pensaba que la aparición de Mónica en la casa provocaría tal reacción. Ahora, al darse cuenta de que ya no valía la pena esperar el apoyo de sus padres, Stephen decidió buscar una vivienda pequeña en la que pudiera vivir con su prometida. Mónica lo apoyó completamente en todo e incluso consiguió un trabajo como vendedora en una floristería para que no le fuera tan difícil mantener a la nueva familia. Por otro lado, Stephen consiguió trabajo como taxista, donde acudían todos los que tenían carnet de conducir. 3 meses después de iniciar su vida matrimonial, Mónica descubrió que estaba embarazada. No hace falta decir lo contento que estaba Stephen. El hombre quería que su hijo no le faltara nada y por eso comenzó a trabajar en 2 turnos, conduciendo 20 horas al día. Pasó el tiempo y el nacimiento del bebé estaba a punto de suceder, a la vez que el cansancio de Stephen se hacía cada día más notorio y palpable. Desafortunadamente, por voluntad del destino, el joven tuvo un accidente mortal en el mismo momento en que Mónica dio a luz a una niña. La mujer deseaba que la primera persona que viera al bebé recién nacido fuera su padre. Mónica, al enterarse de la muerte de Stephen, quedó conmocionada. Todo cambió en la cabeza de la joven. Le parecía que su vida había terminado y que no podría sola sacar adelante a su hija. Por eso, cuando fue dada de alta en el hospital, Mónica ya había tomado la decisión más fatídica de su vida. Los padres de Stephen la culparon por la muerte de su hijo y se negaron rotundamente a ayudar a su nieta, a quien la madre de forma cariñosa le puso el nombre de Molly. Sumergiéndose en una depresión, Mónica se volvió loca, llena de desesperanza sin ver futuro alguno. Queriendo salvar a su hija de un oscuro destino, la mujer envolvió a la bebé en una manta por última vez y la puso en un cochecito. Añadió un biberón con papilla y un juego de pañales con el nombre de la niña bordada en ellos. Además, Mónica colocó una nota en la pila de pañales pidiendo que no se culpara a nadie, explicando que no tuvo la oportunidad y los medios para criar adecuadamente a su hija. Luego, besando a Molly en la mejilla, Mónica llevó a su hija al parque de la ciudad, donde la dejó entre unos arbustos cerca de un callejón de la calle principal. La mujer se secó las lágrimas y deambuló mirando al horizonte, dándose cuenta de que se marcharía para siempre. Por supuesto, Mónica no sabía que en ese momento un niño de 7 años caminaba por el callejón, regresando a casa después de su primer día en el colegio. Estaba nublado y caía una lluvia desagradable. Kevin, de 7 años, caminaba inmerso en sus pensamientos y no se dio cuenta de inmediato de dónde provenía ese extraño sonido. Al principio, al niño le pareció que un cachorro abandonado gemía en algún lugar, pero cuando separó los arbustos y vio el cochecito de bebé, su corazón dio un vuelco.
Sin dudarlo un momento, Kevin tomó el cochecito por el mango y se lo llevó hasta su casa. No hace falta decir lo que sintieron James y Rachel Anderson cuando vieron a su hijo con un cochecito de bebé en las manos. «Mamá, papá, encontré una niña abandonada. Estaba escondida entre unos arbustos», espetó Kevin jadeando. «Dios, ¿quién tuvo la idea de dejar a su suerte una niña tan pequeña?», exclamó Rachel con lágrimas en los ojos y tomó a Molly en sus brazos. Al ver el nombre de la niña bordado en el pañal, James frunció el ceño. El hombre sabía que a pesar de que la niña fue abandonada por sus padres, no podían quedarse con ella. Por eso, 3 días después, James acudió a la policía, tratando de ignorar los ojos tristes de su hijo. A Kevin le gustaba mucho cuidar al bebé, quien en tan poco tiempo se había convertido en una hermana para él. Por supuesto, como James sabía, llevaron a la niña en un orfanato. «Papá, ¿puedo ir a visitar a Molly después del colegio? Prometo que luego estudiaré más tiempo», preguntó Kevin mirando a los ojos de su padre con esperanza. «Por supuesto que puedes, solo prométeme no hacer esto a menudo para que la niña no se acostumbre a ti», respondió James cediendo. Pero a pesar de la advertencia de su padre, Kevin visitaba a Molly varias veces al día, algo que ponía a la niña muy triste cuando la dejaba. Finalmente, al darse cuenta del fuerte apego de Kevin por el bebé que había encontrado, los padres decidieron adoptar a la niña. Entonces, por casualidades del destino, apareció un nuevo miembro en la familia Anderson. No hace falta decir lo contento que estaba Kevin con esta noticia, quien ahora tenía prisa por volver a casa lo antes posible del colegio para jugar con el bebé. Sin saberlo, Molly trajo nuevas emociones y alegrías a la vida de la familia Anderson, haciendo que se sintieran en el paraíso. Nunca se supo nada de la madre de Molly. Todo quedó en un nombre bordado en un pañal viejo y una carta de despedida escrita por una mujer deprimida. En la nueva familia, Molly estuvo rodeada de cariño y amor, lo que le garantizó un futuro feliz y próspero. E incluso después de algunos años, Molly, que ya había crecido, consideraba a James y Rachel Anderson como sus verdaderos padres, y a Kevin como su verdadero hermano.